Cuando entro a ese cuarto, lo que encuentro es una señora con un tarot que le hizo daño a mi papá y es la persona que a mí me recibe. Le vengo a pedir perdón porque en tal y tal fecha yo lo estuve buscando para hacerle daño. Y yo se lo pedí con sinceridad y que se lo pedí al Señor. Me lo regaló en cuestión de horas. Que alabar al Señor, que estar del lado del Señor, es que va a estar todo el tiempo con la Biblia debajo del sobaco. Muy buen día a todos, ¿qué tal? Un placer hablarles nuevamente. Estamos con un nuevo episodio del Protector Podcast. Hoy tenemos un invitado que viene de Tegucigalpa. Él va a compartir lo que es su testimonio hoy aquí en Movicer y para ello quiero que él se presente. Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Adolfo Ávila, yo pertenezco al capítulo Expreso Americano Tegucigalpa. Tengo 48 años, soltero, tengo 2 hijas, me dedico al comercio. Perfecto. No, pero para que ustedes sepan quién más o menos es él, quiero que él nos cuente quién era antes y quién es él ahora que está con Dios, ¿verdad? Para yo llamar unos 10, 15 minutos, ¿verdad? Lo que usted guste. Mire, yo vengo de una familia consolidada. Eh, Somos, podemos decir, de denominación católica. Y ese fue uno de los encuentros que yo tuve espirituales un poco difíciles. ¿Por qué? Porque en mi casa podríamos decir que Dios existía los domingos, ¿verdad? Cuando íbamos a misa. Ya después no se volvía a hablar del tema de Dios. Después del tema de la escuela y toda esa parte, voy a un colegio que era de tendencia militar. Y después de ese colegio me meten a un colegio evangélico. Entonces, ahí O tengo sea, ese choque de religiones, por decir así, ¿verdad? Y podemos decir que ahí teníamos un poco de ignorancia en la parte religiosa, porque eh, yo cuando me gradué de ese colegio, yo dije algo es, no pudieron conmigo. Y esa fue la primera vez que yo rechacé a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo pensaba que por ser católico era mejor, ¿verdad? Pero no tenía ese discernimiento o, o no sabía que le estábamos orando a un mismo Dios. O sea, que por ser católico o por ser evangélico no significaba que por ser católico Dios me iba a escuchar más, o por ser evangélico, ¿verdad? Sino era a ese mismo Dios. Después del colegio, pasó a la escuela agrícola, de la escuela agrícola tuve un problema, pulsa, pasó a una universidad en Tegucigalpa, y ahí es donde ahí tengo una etapa de mi vida que es un poco fuerte, que conozco el tema del ocultismo, ¿verdad? Un par de compañeras un día me dicen, vamos a la universidad, vamos a hacer un mandado, y cuando vamos a hacer el mandado, vamos a, me llevan a una colonia ahí en Tegucigalpa y todo. Ellas entran y después me dicen, entra, me dice, segundo cuarto a la izquierda. Cuando entro a ese cuarto, lo que encuentro es una señora con un tarot, ¿verdad? Ellas iban por ver si sus novios les quemaban la pata, como decir. Y yo después empecé a ir yo solo, pero es por más era tema de negocio, ¿verdad? De cómo hacer dinero y todo, y era la palabra que yo le preguntaba a la señora. Nosotros dedicamos mucho tiempo al tema de la agricultura, la ganadería y la crianza de caballos. Entonces, el tema mío era el negocio, ¿verdad? De salir a una feria a vender. Entonces, eso es lo que le preguntaba a la persona, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Ya después me fui metiendo bastante a ese mundo sin saber lo que estaba haciendo con mi vida, ¿verdad? O sea, el error que estaba cometiendo. Y una vez, había rechazado a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con esto me estaba alejando más de Él todavía. Pero una vez, en una ocasión en México, estando en México, me tocó estar en un diplomado por 28 días ahí en México. Y esa vez entro a la habitación del hotel y de repente me desplomo a llorar. Y a llorar y yo no sabía por qué, ¿verdad? Y en eso no era tal vez la novia del momento, no era mi papá ni mi mamá. Ahí donde entendí que hacía falta Dios en mi corazón. Cuando regreso a Honduras empiezo a cambiar cosas, empiezo a dar el tema de talismanes, esto y lo otro, pero aún así estoy con un pie fuera y un pie dentro. Una muy buena amiga, que si no es de mis mejores amigas, un día me decía ella, amigo, lo invito, me dice, a un grupo. ¿Y qué es eso? Se llama Finet, me dice.
¿Cómo es? Ya me explicó ella, ¿verdad? ¿Cómo era? No, le digo, yo soy católico, le decía. Ujú. No, es que no es iglesia. No, es que soy católico. No, es que no es iglesia, ¿verdad? Todos sabemos de qué pie cogíamos, Sí. como decimos, ¿no? Y ella sabía de qué pie cojeaba. Yo digo que nosotros ah, ante los pies del Señor llegamos de tres maneras y a fines de cuatro. Ujú. Las tres primeras son para llegar al pie del Señor caminando, de rodillas, arrastra, y al final llegamos, hay veces engañados. Engañado. Viene ella y me dice, mire, ve fulana, vamos pues. Ujú. Ahí sí me fui de volada al capítulo y me gustó. Pero ¿qué sucedía? Todavía no era una persona convencida y todavía no era una persona que estaba reconociendo a Jesucristo como su único y verdadero Salvador en su vida. Sino que yo miré eso como un negocio, como es en todo, ¿verdad? Agarraba la hoja de oración y empezaba a escribir en aquella hoja de oración, como decían que había que pedir todo lo que uno quería, escribía y al igual manera metía en el sobre. Ujú. ¿Por qué? Porque yo pensaba que metiendo en el sobre a mí se me iba a devolver lo que yo estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces desde ahí no era un dador alegre, sino que era un dador interesado. Estando ahí, una vez el Señor me manda a callar, porque yo dudé tres cosas que escuché estando aquí en la fraternidad. Una, que Dios le manda mensajes con otras personas. Dos, que Él puede ayudar a cancelar deudas. Tres, que Él le puede dar hasta un carro. Y esas tres cosas que yo dudé, Él me las ha dado. Un día estando en ese capítulo, era un capítulo, vale que yo tengo 13 años de venir a Fidel, pero 4 años de pertenecer, 4 años cuando sí De ya servir. reconocí a mi Señor Jesucristo y empecé a servir. Ujú. Porque en esos otros 10 años atrás, 9 años atrás, Senador. senador, o sea, pero con maestría, Sí. ¿ah? Ujú. Juez, banquero. Y lo que pasa es que empecé a rebotar de capítulo en capítulo. ¿Va? Vamos a tal, te lo invito un capítulo, vamos. Yo no decía que no. Yo iba porque creía que de ahí se iban a resolver los problemas de esa forma. Entonces, esa vez, en ese capítulo, era un capítulo bien grande, Tegucigalpa, se baja una muchacha del coro, se tenía un coro y me dice, ¿usted Gustavo? Sí, le manda a decir, papá, que no desespere, que él está trabajando en sus peticiones. Lo que yo había dudado 2 semanas atrás, él me lo confirmó, ¿verdad? Bueno, ¿cómo llego yo al capítulo que ahora actualmente pertenezco? Un buen amigo, que para mí es como mi padrino en la fraternidad. Yo he escuchado que la gente dice que Dios les habla. A mí me inquieta. Y esa vez me inquietó llamarlo a él. Él era en ese momento el presidente de mi capítulo. Y le pregunto, ¿verdad? Que cuál era el capítulo y todo. Me dice, queda instalado. Belleza, le digo, porque mis hijas estaban en un colegio cerca de ahí y me quedaba 5 minutos. Iba a dejar a mis hijas y me iba para el capítulo. Ujú. Y ahí fue donde el Padre me hizo la primera prueba, que es la más fuerte que todos tenemos, que es pedir perdón y perdonar. Me encuentro una persona que le hizo daño a mi papá y es la persona que a mí me recibe en el capítulo, ¿verdad? Ese primer capítulo que yo estuve, yo no me recuerdo cuál fue el testimonio, no me recuerdo de nada. ¿Por qué? Porque yo estaba más embelesado en estar viendo a aquella persona, porque en ese momento en mi corazón lo que existía era el odio y el rencor. Bueno, pasaron los meses y en eso yo siempre ponía en la papeleta, en esa oración, que el Padre me diera paz y tranquilidad en mi corazón. Solo que le pedía paz y tranquilidad porque estaba pasando unas situaciones con la mamá de mis hijos. Pasaron creo que 2, 3 meses, cuando un día me inquieta el Padre, ¿verdad? Nuestro Señor, y me dice que le vaya a pedir perdón a aquella persona. Yo, ¿por qué? ¿Está? Y me empieza a inquietar. Yo no sé si usted ha sentido aquella sensación que uno siente una opresión en el pecho. Así me Hacerlo. sentía. Bueno, me levanté, me fui ante aquella persona y le digo, mire fulano, le vengo a pedir perdón porque en tal y tal fecha yo lo estuve buscando para hacerle daño, ¿verdad? Él se queda. Y lo perdono por lo que le hizo a mi papá. Mire, de ahí para allá yo empecé a disfrutar lo que eran las reuniones. De ahí para allá empecé a servir, empecé a poder de papeleta. O sea, a mí me decían que yo en aquel momento solo manejaba la cara de tubo. Sí, porque no, lo que había era una raíz de amargura en mi corazón.
¿entiendes? No, yo no tenía alegría, yo no tenía nada, porque en ese momento, cuando yo llegaba a los capítulos, lo que era ver a aquella persona, ¿verdad? Y eso me causaba amargura. Ujú. Después de que yo voto y hago ese rompimiento de pedirle el perdón a esa persona, pero un perdón genuino, no del diente al labio, yo empiezo a disfrutar, empiezo a disfrutar y todo eso. De ahí siempre había tenido una excusa para no ir a un Sahel. Siempre ponía una excusa. Y un día, un miércoles, me hacen una encerrona y me dice, vámonos, vámonos, pues el Sahel ya era el viernes, póngale un día después, prácticamente. Y yo ya me había separado de la mamá de mis hijas. Y le digo a la mamá de mis hijas, mire, voy fuera de la ciudad, quiero almorzar con las niñas antes de irme. Y ahí es como el enemigo empieza a trabajar, ¿verdad? La señora llega tarde. Y ahí empiezan mis hijas a decirme, papá, pero es que yo esto y lo otro, papá, mira, no te vayas, que no sé qué. Yo ya tiraba la toalla que no iba a saber. Y Ujú. por último, bueno, ya me convencí, me fui. Yo no sabía lo que iba. Para mí el Sahel no es un seminario, ¿verdad? Avanzado, no. Para mí el Sahel es un taller de pintado interesado. Aunque el chasis viene todavía un poco pando, pero lo- los 3 días que yo estuve en ese Sahel, los 3 días lloré, ¿verdad? Dejé, tenía ese concepto erróneo que un hombre de valor era el que se bajaba armado, un hombre de valor el que armaba pleito, un hombre de valor el que tenía cualquier cantidad de mujeres, que un hombre de valor, o sea, todo lo equivocado, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba, Ujú. a lo que es un verdadero de hombre de valor, que es un hombre de valor, el que puede sostener un hogar, el que puede amar solo a una mujer, el que no necesita un arma para sentirse valiente, o sea, tantas cosas diferentes a las que nosotros teníamos en aquel momento, ¿verdad? Andando en el mundo de lo que era un hombre de valor. Cuando reconozco a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador, el día sábado. Yo le había comentado que había conocido el tema del ocultismo. Entonces nos dicen que hay un momento de oración especial ese día sábado y que los que se quieran quedar en el salón, que se quede por la oración y los que no que salgan porque el salón se va a cerrar, ¿verdad? Pero después nos dicen, ok, bueno, vamos a hacer una fila, aquí para restauración de hogar, aquí para salud, aquí para esto y aquí para brujería. Bueno, no voy para acá. Hay una persona enfrente mío y empiezan los adelistas a orar por él y le empiezan a imponer manos. Y aquella persona empieza a vomitar sangre. Y yo me quedo asustado, ¿y yo qué estoy haciendo acá? ¿No? Ujú. Y me pregunto yo también, digo yo, y si este está tirando esto, ¿qué voy a tirar yo? Ah, bueno, cuando el adelista termina de orar, tira una boconada de flema. Que el hombre está limpiando el piso y me dice, páseme. Yo con miedo, hermano. Cuando paso y levanto las manos, yo esperando que a ver qué barrabasada me decía, y dice, lo primero que me dice es, no temas que tu hija te ama. Ahí me desplomé, empecé a llorar, porque digo, ¿de dónde sabía él que yo tenía hijas? Y me empieza a decir un montón de cosas que solo yo sé. Ahí entendí que el Espíritu Santo andaba en ese salón, que el Espíritu estaba en la presencia del Espíritu Santo. Salí de eso, salí llorando. Al día siguiente, el domingo, yo regresé a Tegucigalpa, le pedí perdón a mis papás. No he sido un mal hijo, pero siempre cometemos errores, Ujú. ¿verdad? Y de ahí empecé, sí, sirviendo en el capítulo. Un día me dice, entro por error a una reunión de trabajo. Ujú. Y me dice el presidente de mi capítulo, ¿está listo usted para dar testimonio? Dice, no, digo, es que yo estoy esperando algo todavía, le digo, para dar el testimonio. Y me dice mi padrino, eh, ¿y por qué? Porque yo, póngale qué animal, para, que era uno. Le ponía en la papeleta, padre, si usted me da tal cosa, yo le sirvo. O sea, condicionándolo. ¿Y quién soy yo para condicionar a Dios? Ujú. Nadie. Entonces, vengo yo, empiezo a servir, empiezo ya, preparo mi testimonio, empiezo a dar testimonio. Y así fue. Cuando empiezo a servir, se empieza a manifestar el Padre. Y empieza a solucionar un montón de problemas y enredos que yo tenía, que como a veces comentamos con otros fraternos, que cuando uno cuenta a los demás, a alguien que no ha pasado por un proceso y le empieza a contar todas las maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hay veces o usted es un mentiroso o es un exagerado.
Ujú. ¿verdad? Y así empezó a cambiar un montón de cosas y ya no tenía esa parte y empecé a diferenciar la parte de religiosidad de relación. Y empecé a tener una relación con nuestro Padre, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Y así me ha llevado de servicio, ha ido cambiando cosas en mi vida, ser menos arrogante, a ser una persona más sensible, porque después de ese Él, yo me volví una persona más sensible. Antes era un corazón de piedra, algo que no lloraba, y ahora cualquier cosa lo pone hasta llorar a uno, ¿verdad? Más agradecido con Dios. Ahora, antes yo pensaba que alabar a Dios era poner los cánticos, poner las alabanzas, ¿no? Alabar a Dios y darle gracias todos los días y en cada momento de todas esas maravillas que Él hace en nuestras vidas. Y así fue, ha ido cambiando mi vida. Seguimos en el proceso, queriendo ser mejores personas cada día, ya pero del lado de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. No, wow, impactante testimonio, la verdad. Y me identifico en muchas cosas con las que él dice porque no es fácil, como éramos nosotros antes, al ser que somos nosotros ahora. Nosotros tenemos que caminar todavía más agradecidos con Dios porque sabemos de dónde nos han sacado. Gracias. Porque el tema del ocultismo y la brujería es un tema muy delicado que mucha gente lo practica Y mucha gente no la cree, y no la y cree. no cree, ¿verdad? Pero vamos a esto, sentido común. Así como existe el bien, Existe el mal. existe el mal, ¿verdad? Así es. Y ahora es algo que usted lo mira hasta en las redes, como lo ofrecen. ¿Mm? Y Así usted es. se queda asustado. Sí, no, en la radio uno va escuchando algo y de la nada llama a tal persona y quiere hacerle de tal brujería a tal persona y empiezan a contarlo en la radio, ya lo están normalizando, pues. Y mucha gente, y hasta jóvenes, incluso lo practican. Yo recuerdo hace como 2 semanas trajeron un testimonio que él fue salerista y de la nada estábamos en un capítulo de los jóvenes y unas niñas nuevas que acaban de entrar, tenían 16, 17 años, pasan oración y en lo que estaban orando empiezan a llorar, a llorar, a llorar y de la nada lo que se van a meter al baño y me van a contar que estaba vomitando, vomitando, vomitando. Y después ella confesó porque había tenido un encuentro con un tipo de personas así, ocultismo, brujería. Yo conocí en San Pedro un lugar. Mira, aparte de eso, como le digo, en mi casa había una relación muy fuerte con el tema de santos también. ¿Verdad? Católico. Sí, mi mamá muy devota de un santo. Entonces, aquí donde usted vuelve una parte tradicionalista, ¿verdad? Porque mi mamá hace esto, yo hago esto y lo otro, ok. Nosotros teníamos altar, un altar. En la casa de mi mamá hay un altar, en la finca teníamos otro altar con el santo y en la casa que yo vivía tenía otro altar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es cuando usted tiene una confusión, ¿verdad? De que mucha gente dice que los santos son intercesores, ¿verdad? Y con respeto a las personas, ¿verdad? Sí, Que creen eso. creen eso. Pero aquí donde tenemos ese error, de que nuestro Padre Celestial no necesita intermediarios para tener una comunicación con Él. Sí. Pero recordemos que tenemos un Dios que es celoso. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le pedía al santo, pero no le pedía a Dios. Adiós. Entonces, ya después, estando aquí en la fraternidad, donde yo entendí y he entendido tantas cosas, vaya, yo decía, nosotros nos dedicamos, como le digo, 30 años a criar caballos. Entonces, ustedes, cada caballo tiene su registro, donde le dice el padre y la madre, y nos aprendíamos todo eso de pe a pa. Ujú, Entonces, cuando yo comencé con los caballos, yo decía cómo la gente se aprende los nombres de los padres, de la madre. Lógico, no tenía. ujú, Ya cuando empecé a tener, ya empecé a manejar eso. Entonces, después yo decía, ¿cómo la gente se aprende los versículos de la Biblia? Si no la leía, ujú. lógico Sí, que nunca me iba a total. aprender uno. Yo creo que, y a todos, creo que cuando comenzamos a leer la palabra, siempre va a haber un versículo que es el que lo va a calar a usted y lo va a marcar, por decir así. El Sí. caso mío fue Job, eh, se me olvidó, se me fue ahorita, era 33.3, creo que clama a mí Yo te y yo respondo. te responderé. Jeremías, perdón, Jeremías, sí, sí, 33.3, sí. perdón. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está más claro, Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide el Padre? así Y es. eso es lo que a él le gusta. No, tal cual, al final lo que tenemos que hacer es seguir la Biblia con lo que dice y Jesús vino a predicar, ¿verdad? Lo que él vino a hacer. Y algo muy importante que usted decía es lo de los católicos, pues que yo sé que mucha gente es creyente de los santos y todo eso,
Pero yo igual estuve en las dos iglesias, mis abuelos son católicos, mi mamá es evangélica y ateo, pues bueno, yo fui de todo. Y al final entendí que en la Biblia dice que no adorarás imágenes ni dioses ajenos, ¿verdad? Y como le digo, ahí donde nosotros, cuando yo empiezo a pedirle directamente al Padre, empiezo a sentir la diferencia. Sí, Dios tiene algo tan maravilloso que digo yo, que Él siempre nos da una cucharadita de algo y nos dice, mira, probá, esto es estar conmigo, así. ¿verdad? Entonces uno se queda asombrado, o sea, se queda asombrado de las maravillas que Él hace, ¿verdad? Lógico, hay cosas que la gente a veces no entiende. Ujú, Mucha gente se acerca a Dios ujú, por un interés ujú. y se aleja de Él cuando mira que no le resuelve en el momento Daniel, que él quiera las ahí, cosas, a mi carro. Ujú. en el momento que él quiere las cosas, ¿verdad? Y la gente se olvida que las matemáticas de Dios no son iguales a las de nosotros, Así es. ¿verdad? Y los tiempos de Él son sus tiempos, son Perfectos. perfectos, pero no son los de nosotros. Entonces, hay veces mucha gente, como le digo, se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque llegó por un interés, porque dice fulano de tal es cristiano, fulano de tal, veamos, va a la fraternidad, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo le va? Y que Dios le contesta las cosas. ¿Y qué esto y lo otro? Entonces viene, llega, pero como le digo, no llega. Mire, Dios lo que quiere en nosotros no quiere perfección, lo que quiere es sinceridad, Sinceridad. ¿verdad? Y mientras usted puede estar dejando las rodillas en el suelo, pero si usted en su oración no tiene una sinceridad, esa oración no pasa del techo. ¿No? Así es. Y cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, lo que tenemos es una monotonía, ¿verdad? De pedir todo lo mismo todos los días, lo mismo, amén. Amén. Pero no tenemos esa relación de hablar con Él, de contarle en confianza lo que nos está pasando, las dudas que nosotros tenemos, lo que nos viene, y, y dejar ese tiempo, ¿verdad? Como dice creo que es una canción de Alex Campos, que dice el sonido del silencio, Ah, y dejar ese sonido del silencio, dejar ese silencio esperando esa respuesta de tener esa paciencia. sí, no, es que el problema es que la gente ora sin fe, ora pensando de que la oración le va a parar en el techo, pues. ¿Sí? No Ah, tienen claro quién es es que Dios. exacto, están orando y están dudando. Es cierto. Ah, fíjense que en el SFL Ujú. hay una charla que se llama Oración Profunda. Y esa vez el padre me dio un regalo. Viene el que está dando la charla y nos dice, nos pone una imagen de un campo gringo, de su bonito, ¿verdad? Que lo cruza un río y dice, qué le pedirían ustedes en ese momento estar haciendo ahí? A mí lo que se me vino a la mente es estarle dando un abrazo a mis hijas. Mis hijas viven en San Pedro. Darle un abrazo a mis hijas. El sábado en la mañana, antes de salir a desayunar, me quedo ahí en la habitación del CN, del centro de capacitación, y me quedo hablando con papá. Y le estoy pidiendo una señal, y le estoy pidiendo que quiero ver a mis hijas. Ujú. El sábado al mediodía llamo a mis hijas, no me contestan, pero en eso nos dan un break como de 2 a 4. Y en lo que voy en el camino, me devuelve la llamada a mi hija. Mi hija tiene 7, 8 y 10 años. Me llama mi hija menor y me dice, hola papi, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿y vos? ¿Qué haces? Ah, estoy almorzando, estoy comiendo sandía, ay, qué rico. ¿De dónde estás? En Ciguatepeque, me dice. Mm, pásame tu hermana, le digo. Ujú. Hija, ¿cómo está? Bien, papi. Estás en Ciguatepeque, sí, papi. No te creo. Yo aquí estoy, le digo. En serio, me dice, no te creo. Dile a tu mamá que la quiero ver, que le quiero dar un abrazo. Ese abrazo que yo se lo pedí con sinceridad y que se lo pedí al Señor, me lo regaló en cuestión de horas. Entonces, lo que es imposible para nosotros, o lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Dios. Y Así, esas son las cosas que maravillan y lo enamora aún cada vez más de Dios. no, así es. Usted venía de escuchar de testimonio que con su hija y a uno le da envidia porque mi hija está lejos en San Pedro, no la puedo ver mucho, la hermana le gusta que la vea, o no sé, por cualquier tipo de caso. Y al final usted sale con la esperanza de poder verla, pues, y sin saber que no estaban ahí. Sí. Por eso los tiempos de Dios son muy perfectos. Y como le digo, la gente puede decir que es casualidad, para Dios no existen No las existen las casualidades, ¿verdad? casualidades. No existe, o sea, demasiado son las cosas, ¿verdad? Ay, el día siguiente, como dentro de la semana,
Hablo con la mamá, con la abuela de mis hijos, y me dice, hey, usted me dice, qué cosa, ¿verdad? Me dice. "¿Mm? Ujú. Mire que la fulana, me dice que es la mamá de mis hijas. Ella nunca le gusta parar en Ciguatepec y ella no sé qué le dio por parar en Ciguatepec a comer, porque yo iba para Comayagua. Entonces, Dios, como le digo, Dios hace las cosas, esas cosas que son imposibles para nosotros, las hace ver hay veces tan fáciles. Lógico, el poder que él tiene. Pero vuelvo y se lo repito, aquí es donde uno tiene que tener esa sinceridad. Y lo otro que es muy importante es que nosotros cuidemos nuestro testimonio todos los días. Ese testimonio a diario, desde que salimos de la casa, el convivio con compañeros, con amigos, todo eso. Porque ¿de qué nos sirve andar dando testimonios? ¿De qué nos sirve andar hablando de Dios si nuestro comportamiento es otro? Que predicar con el ejemplo. Exacto. Y esa es una parte muy delicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez mucho le oramos a Dios que nos lleve en el camino por el bien, pero tal vez nosotros mismos somos los que no queremos entrar. Así es. Y estar en el camino no es fácil, pero salirse es lo más fácil de todo. Y aquí volvemos al punto de las iglesias. Por eso es que todos los católicos evangélicos van la siguiente semana a la iglesia. Porque sabe que ellos no predican con el ejemplo toda la semana y andan haciendo cosas que a ellos no les gustan. Y al fin de semana van a pedir perdón para sentirse menos culpables de lo que han hecho. Exacto. Y bueno, fíjense que, y ese es un tema bien importante. En el colegio, yo ahorita que pasó el avivamiento en la zona centro, yo llevé unos fraternos de Nicaragua al colegio que me gradué. ¿Eh? Jaime y Orlando. No, fueron tres, no me recuerdo ahorita los nombres de ellos. Los llevé al colegio. Al principio, cuando yo llegué a hablar al colegio para que nos dieran ese espacio de llevar la gente, a dar testimonio y todo, Ujú. bueno, cuando nosotros decimos que somos hombres cristianos, Sí, a la ¿verdad? gente no le gusta Ya, mucho. y cuando ahí hay una palabra que yo no sé por qué a la gente es cuando lo queda bien de usted, cuando dice que es de negocio, De negocio. ¿verdad? Entonces, la pastora al principio se puso un poco como que, pero eh, ya le empezó a explicar y le digo, mire, danos la oportunidad de venir a traer esos testimonios. Yo soy un testimonio, y esa fue la parte que yo creo que le caló a ella. Yo negué a Jesucristo aquí, le digo, en este colegio, pudiendo haberlo abierto mi corazón desde ese momento y cometí el error. Pero Muchos se bueno, sienten identificados ahí. pero para el tiempo de Dios, ¿no? O sea, siempre o sea, las cosas son en su tiempo, pues algo me tuvo que preparar para llegar hasta este momento. La cuestión es que lo que hablábamos con ella es que uno no, tanto en la escuela, independientemente de lo que sea, Ujú. porque ahora hay, recuerda que hay colegios católicos, colegios evangélicos, Ante todo, estamos monos. pero principalmente lo que es nuestra casa, muchas veces no nos enseña a tener una relación, ¿verdad? Porque usted lo llevan a misa y veces va obligado, Así es. ¿verdad? No va de buena gana y dice, bueno, ¿y a qué hora va a terminar? Es el pensamiento que lleva uno. Sí, ¿a qué hora va a terminar? Va, lo llevan a un culto, igual va. Está hasta aplaudiendo y alabando de mala gana porque quiere ir. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Déjeme mostrarle algo, por favor, mostrarle algo. Oh, ya se me conectó aquí. Algo muy importante que usted dice es sobre el amor al dinero, que uno siempre esté en búsqueda de él, pues. Y yo tengo un dicho que la gente, la mayoría de las iglesias, religiones, dicen que el dinero es malo, pues, que el dinero es maldecido, pero al final es el propósito que tenemos con él, ¿va? Porque Dios puso en nosotros el deseo de tener, pero la gente solo quiere tener y tener. Pero para tener hay que hacer, y para hacer hay que ser. Cuando nosotros somos el ser que merece el dinero y sabe lo que va a hacer buenas acciones con él, Dios se lo da en consecuencia. Y mucha gente lo persigue y lo persigue. Sí, porque, vaya, usted ha dicho algo. ¿Yo para qué le pido a Dios? Porque quiero ser proveedor de mis hijas, porque quiero poder a mis papás. Pero cuando le digo a él,
Padre, ayúdame, ábreme puertas, porque Ujú. quiero sembrar, Así porque le es. quiero dar al que le hace falta. Aunque se oiga trillado, ¿verdad? Sí. Pero sí, mire, le voy a contar un pequeño testimonio. Una vez, Ujú, una buena amiga me llama y me dice, había resuelto un problema ella. ujú, Y me dice, mira, me dice, quiero sembrar, te voy a hacer una ofrenda, me dice, y vos vas a saber dónde la vas a sembrar, me dice. ujú, Y me recuerdo que ese día estaba almorzando con mi papá y en eso salimos y yo así, padre, le digo, bueno, enséñeme dónde voy a sembrar esto, le digo, ¿verdad? ujú, Yo acostumbro echar en una gasolinera X y esa vez me paro en una gasolinera que no es la que yo he hecho. ujú, Entonces se baja mi papá del carro y mi mamá y me dice, "Bueno, vamos a ir al Starbucks, voy a traer algo ahí". Me dice, bueno, voy a aprovechar yo a echar combustible, le digo. ujú. Y en eso me pongo a hablar con el bombero. Y, y estábamos en invierno, entonces le digo al bombero, mire, yo creo que va a llover temprano. Sí, me dice, suerte que yo ando mi colcha. Yo me quedé así cuando me dice de la colcha, ¿va? ¿Qué tiene que ver la? Sí. Entonces me dice que yo soy paciente renal, me dice. Y Mm, entonces en esa sala me dice, donde nos hacen la diálisis, me dice, hace un frío grande, ¿verdad? ujú, Y él ahí empezamos a hablar del problema, bueno, empecé a explicar que el problema renal viene por la, por la presión alta y todo eso. Entonces, y me dice, y ahí tengo que hacer dieta, me dice, la dieta es delicada, me dice, pero yo pagué prestamista para poderme poner un aparato que ellos se ponen cuando les hacen los diálisis. ujú. Entonces, porque no tenía el dinero, me dice. Entonces no me da chance, me dice, de comprar. Bueno, ¿usted cree en Dios? Sí, me dice, y empezamos a hablar. Bueno, ¿qué tal que Dios mañana le haga el milagro? Sí, me voy a un supermercado, me recordé lo que él decía que podía comer y que no podía comer, y le hago una buena provisión, Ujú, llego a la gasolinera y le digo, aquí le manda el padre, le doy su provisión y otra parte en efectivo. ujú. En la tarde me manda un audio, hey, mire, aquí estoy con mi esposa, me dice, estamos llorando, me dice, ay, ¿qué pasó? Usted sabe que ayer estábamos hablando precisamente cómo, de a dónde íbamos a agarrar dinero para comprar la comida de esta semana, me dice. Entonces, para que miren cómo es Dios de perfecto, ¿verdad? En ese momento, como le digo, yo pidiéndole al padre que me pusiera a dónde sembrar esa semilla. Y me llevó pero el punto exacto. Y sabe que, sí, no, se le pone, a mí también me explica cuenta. Sabe que es otra cosa, que la gente, bueno, lo que usted dice de las conciencias, que las conciencias no existen. Otra cosa importante es que su conciencia es Dios, porque usted en ese momento, su conciencia es Dios, dáselo a Él. Y mucha gente no le hace caso a vos, y por eso en consecuencia viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no está Dios. Cuando usted se arrepiente de algo, Como lo hubiera. es correcto, es como lo hubiera. Entonces, son factores muy importantes en tomarnos en nuestra vida, porque así uno camina más de lo que Dios dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Y, Ta- y- También quiero mostrarle aquí que me comentó que lo estaban los caballos, ¿no? sí. Mi papá es amante de los caballos. Miren, ese es el de mi hermana. Ay, qué bonito. Mire, ese está pequeño. Antes me gustaban bastante, ahora como que un poco más igual, pues, pero a mi hermana sí le gustan. Ya no soy el de mi tío. El tema de los caballos es bien, Complicado, ¿va? sí, porque yo decía, Ujú. así como los marineros tienen un amor en cada puerto, tienen un amor en cada pueblo. Así es. Todos los años había una novia que ir a visitar al pueblo, a donde íbamos los hípicos. Bonitos. Esta foto es bonita. Bonito de todo, castaño. Y este fue competencia a la fama. Ujú. Es de mi tío, ese. Este es de... Roman, fraterno, el zonal. Y ese es el que tenía yo antes, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo no monto y ya me retiro un poco de eso, pues. Y también porque he escuchado muchas historias, incluso lo voy a contar, una historia que una vez me contaron de un caballista fraterno. Él
era presidente de un hípico y él a la misma vez era vicepresidente de un partido. El problema fue que él anteriormente era un tipo alcohólico y una vez el hijo recayó en un centro de rehabilitación y él le prometió a Dios que no iba a volver a tomar y que se iba a alejar de todos los vicios. El hijo salió, se convirtió en un gran hombre y él se le olvidó después de un año. Volvió a los caballos y los caballos lo volvieron a meter al vicio. A raíz de eso, él perdió a su esposa, a su familia, perdió mucho dinero y él solo se quedó con pocos caballos y sin el amor de sus hijos ni de su esposa. Pero yo te voy a decir algo, no le echemos la culpa a los caballos. Es uno, vaya, Es el entorno. no, le voy a explicar. Usted quiere vivir en santidad. Estar siempre con la conciencia en Dios. Bueno, pero para vivir en santidad no significa que usted se va a alejar del mundo, Mm. ¿verdad? Bueno, si el Señor se sentó con lo peor del mundo, ¿Sí? como dicen, si la sal tiene que salir del salero para dar sabor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos vivir en el mundo, por decir, pero no dentro del mundo tal vez que antes estábamos. Ujú. Usted puede, para el caso, usted puede convivir, ir a un hípico en familia y no necesariamente puede beber. Correcto. Entonces, toda, está la decisión, es qué decisión nosotros tomamos, qué queremos hacer nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Porque el entorno, vaya, es como que diga, el ganadero también tiene, puede caer en el vicio y todo, entonces, pero si uno está consciente de lo que es y lo que quiere, hace las cosas de una forma diferente. Ujú. Es cierto. Entonces, bueno, usted puede ser un hombre que vive en santidad, un hombre que alaba al Señor, Ujú. un hombre que ayuda a los demás, un hombre que es fiel en su hogar, un hombre que atiende a sus hijos y puede compartir, puede salir a la calle, pero no lo va a dejar que el mundo lo atrape. Entonces, el problema es Si no, ese. usted atrapa al mundo. Exacto. Entonces, aquí viene la parte cuando nosotros tenemos esa debilidad. Entonces, vaya, como yo le digo al Padre, apártame de todo eso que me aleja de ti, Ujú. ¿verdad? Pero yo tengo caballos, yo puedo seguir con caballos, puedo disfrutarlo y puedo disfrutarlo en familia, ¿verdad? Pero la cosa es cuando yo empiezo a andar solo, cuando sé que la persona con la que voy a andar me va a alejar de Dios, sigo con ella, a dónde voy a, usted ya sabe a dónde voy a ir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo está en la decisión de nosotros. Para yo le digo, yo venía y agarraba aquí una oración, Padre, apártame de fulana, menganito y sultanita. ¿Ah? Hasta me inventaba un nombre de más por si Cualquier me había cosa. olvidado alguno. Bajando las gradas del capítulo, Se la encontraba. mensajito, ¡plin! Hola. Hey, entonces, pero ahí es donde usted tiene que saber qué decisión va a tomar. Si usted dice hola, sigue. Si no ignora, es que no quiere, ¿verdad? Entonces ahí la decisión es de nosotros. ¿Entiende? Entonces, usted puede, como le digo, no se va a aislar del mundo por servirle a Dios. Vaya. Mucha gente viene y le dice, cuál es el miedo de mucha gente cuando se acerca a Dios? Cuando está acercando a Dios. Dejar Ah, te todo. hiciste aleluya, ¿va? Ujú. Te hiciste Correcto. alabaré. Mucha gente que cree que alabar al Señor, que estar del lado del Señor, es que va a andar todo el tiempo con la Biblia debajo del sobaco. Sí, Así, es así. así. Y el concepto que tiene todo el mundo, pues. Exacto. Pero usted puede ser un hombre bueno, ¿por qué le gusta a la gente la fraternidad? Vamos ahí. Porque somos hombres comunes y corrientes que venimos a dar ese testimonio de cambio de vida que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero no es un testimonio que lo está dando el pastor, no es un testimonio que lo está dando el cura, ni el celebrador de la palabra, como dice nuestra identidad. No somos profesionales de la fe. Y eso es lo que le gusta a la gente. Entonces dice la gente, si esto pudo hacerlo en aquella persona, ¿por qué no lo va a hacer en mí? Correcto. Y eso es lo que atrae a la gente, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hay veces el tema de estar con Dios, con nuestro Padre Celestial, a la gente le da miedo.
Realmente, por la crítica. la Pero crítica. yo prefiero que me critiquen eso a que me critiquen algo malo que estoy haciendo no en el camino del Padre. ¿Sabe que científicamente es el miedo mayor que tiene la gente, el miedo a la crítica? Vaya. Usted me dijo que había ido a la iglesia evangélica. Ujú. ¿Cuál era una de las penas que usted tenía cuando estaba en el culto? Que me tomaron una foto ahí. Y a la hora de la barba, quedaba También, viendo para sí, todos para todos lados. lados. ¿Ah? Da como miedo aplaudir a uno. Ajá. Entonces, bueno, desde allí comenzamos. Pero cuando usted está convencido de algo, vaya. Es como cuando yo llegué al Sahel. Yo no sabía lo que iba. Había escuchado lo que era un Sahel, pero no sabía lo que iba. Ujú. Y cuando yo miro más de esos 300 hombres que habían, yo quedo así, ¿verdad? Unos más amargados, otros ahí, todos aquí, unos más ya de edad. Y a la hora de la alabanza eran los primeros que brincaban para un lado, brincaban para el otro, y nosotros quedábamos con los que andaban así. Ujú. ¿Por qué? Porque todavía le teníamos pena al Señor. Teníamos pena de aceptar, No sé. ¿entiendes? Pero cuando usted ya aceptó y cuando usted reconoce de verdad, de corazón, a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, habla, mire, en este caminar yo he hecho cosas que nunca en mi vida imaginé hacer y las ando haciendo. Pertenezco al Ministerio de Cárceles también. Ahí, y nosotros nos vamos a meter adentro de un módulo lleno de mareros, de exmareros, y no se imagina cómo se mueve el Espíritu Santo ahí en esos módulos. Y otra gente que le tiene temor a eso. Pero le digo, cosas que nunca imaginé que iban a dar. Un día estábamos con un fraterno, sentados en unas sillas blancas, el año pasado, si no me equivoco, para la Convención Nacional. Ujú. Y le digo a él, mira dónde estamos, le digo. Si estuviéramos con una nevera, que nunca te recuerdan esta silla blanca, le estuviéramos Sí. haciendo en otra cosa. Ujú. Entonces, pero le digo, yo nunca había dejado de hacer mis cosas personales por atender cosas de Dios. Y ahora puede, voy. ¿Por qué? Porque servirle al Padre es devolverle un poquito de lo mucho Bueno, que Él nos da. sí, yo siempre que voy a compartir testimonio, yo vengo aquí no porque quiera, sino porque soy muy agradecido. Exacto. Que no, uno no va a ir por un compromiso. Correcto. O sea, usted porque le nace y porque es agradecido. ¿Por qué ahora usted en la noche? Por Por agradecimiento. agradecimiento. Bueno, Sí. ¿por qué oramos en la mañana? Por agradecimiento. ¿No? Entonces, desde ahí ya nosotros ya empezamos a ser otras personas. No es que somos mejores que los demás, ¿verdad? Porque siempre vamos a cometer errores. No, muy perfecto. Sí, siempre vamos a cometer errores. Pero ya somos otras personas. Yo escuchaba en el colegio una cosa que no se me olvida. Y hasta ya viejo la vine a entender. Que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y eso es verdad. Así Cuando es. usted empieza a ser un hombre que le tiene temor a Dios, no miedo, temor, Mm, hasta para decir una mala palabra, usted la piensa. sí. Para pensar en una persona que le atravesó un carro, entonces solo le dice, papá, dame paciencia, ¿Eh? Y ese es el objetivo final de FINEC, ser de mejores que hombres. así es, ser mejores hombres. ¿Por qué? Porque, digamos, usted cuando andaba en el mundo, usted bebía, andaba con mujeres, se drogaba y se sentía alegre por hacerlo. Ahora que usted escucha a un hombre que lo hizo y las consecuencias que tuvo, usted ya tiene temor. Dice que yo, gracias a Dios, no conocí las drogas ni aprendí a fumar, pero conocí un vicio más fuerte, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Que es el de la falta. Sí, no, aquí es un problema Ese es el vicio. mundial. Y que cuando el tema del ocultismo, un día me dice un empleado, jefe, me dice, le doy mi quincena, me dice, y usted me da de la loción que le pone. ¿Cuál? Pues de esa, me dice, traje un montón de mujeres, nada que verle. Pero ¿qué pasa? Una cosa contrae a otra, ¿verdad? Entonces, es como hablamos de los caballos. ¿Ha visto ese anuncio, ese video que le dice, ¿cómo me miro? Hacete para atrás, para atrás, para atrás. ¿Sí? Que sale una Hilux, ¿va? Sí, La Hilux la lleva bonito, el caballo la hacía más bonito, el animal era más bonito que uno, pero lo que llamaba. ¿Cuántas veces, hablando con el fraterno, cuántas veces pasé por esta calle a 3-0? sí, En piloto automático iba el caballo.
Sí, porque ya la ruta yo ya la había perdido. Y ahora, miren, aquí andamos recogiendo esa semilla que habíamos dejado tirada antes, pero para la hora y la honra del Señor. excelente. ¿Cuánto tiempo llevamos? Es temprano todavía. Otro fuerte pecado que es uno de los más fuertes de pagar es lo que es la lujuria, pues. La lujuria es raíz de todos los males. Y es difícil poder controlar eso porque Dios lo manda con una buena esquina a uno. No, no es como el 90% de hondureños, pues que son no tan atractivos. Y más que uno tiene su dinero, ya las mujeres son interesadas, la mayoría. Y al final el diablo lo ataca por donde uno es más débil. Que recuerde que Dios a usted lo va a llamar por su nombre Es correcto. y el enemigo por sus errores. Así es. Entonces, cuando uno dice, me quiero apartar de esto, empieza a tener aquellos ataques ¿cuál es la cuestión del enemigo? Que le pone las cosas más fácil para su deleite. Así es. Entonces dice, no, no quiero hablarle a nadie, rapidito, y empieza y aparece la que se le había perdido desde hace tanto tiempo, Sí, y de repente, hola, ¿cómo has estado? Ah, de la nada. con la debilidad. Y ahí donde usted tiene que estar bien parado, ¿vale? Para decir no, aprender a decir no. Son pruebas que Dios le pone a uno, pero la mayoría de personas fallan en eso, pues, porque es uno de los pecados que le digo más fuertes de superarlo. Hay mucha gente que puede dejar la droga, el alcohol, la calle, los caballos, pero las mujeres no lo dejan. Sí, pero ahí es cuando tenemos que aprender a cerrar esas puertas. Ah, sí. ¿Por qué? Porque, vaya, yo no sé, tengo un hombre soltero. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos esa puerta abierta. Tal vez nosotros estamos evitando que llegue esa bendición que nosotros estamos esperando o estamos alejando a esa persona que Dios quiere que comparta la vida con nosotros. Así ¿Por es. qué? Porque cuando esa persona ya haya aparecido, tal vez usted ya se dio cuenta, esa persona tal vez ya está con otra persona. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de quién? De nosotros Nosotros. mismos. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo. No, el Sí, enemigo solo nos deja en piloto automático. sí, Y lo que hace es facilitar las cosas. Y los que venimos y tenemos la culpa son de nosotros, por no tener la conciencia, así. ¿verdad? Por no sabernos apartar, por no pedirle fuerza al Padre. Porque, vuelvo y se lo repito, muchas veces le decimos, Padre, yo quiero estar en el buen camino, por dar un ejemplo. Pero al estar diciendo eso, yo estoy pensando otra cosa. Vaya, ¿cuántos no salieron del... Voy a hablar cuántas veces yo no salí del capítulo y iba a hacer otra cosa. Porque no existía y no había aceptado a Jesucristo. Tiene temor también. Sí, no tenía temor de Dios, ¿verdad? Entonces, vaya, yo le digo así, una pregunta, ¿a qué vamos? ¿A qué estamos haciendo en Finet? Tratando de cambiar. ¿Mm? Mucha gente no lo tiene como un club social. Ujú. Y para decir, yo tengo tantos años de pertenecer a Finet, o estoy en Finet, pero que estacione su vida, lo que le decía al principio. ¿Cómo yo voy a jactarme de algo si mi testimonio de vida diaria es otro? En otros. Y así hay muchos fraternos porque en Israel dan conferencias siempre de que uno puede estar 20 años en un capítulo, pero si nunca recibe el bautismo del Espíritu Santo, en nada sube, O hay gente que va al Sahel y no va a nada. no va a nada. ¿Sí? Y aunque no significa que en el Sahel va a encontrar, o en ese momento, o solo en el Sahel puede usted reconocer a Jesucristo como su único Salvador. Así es. ¿Sí? Mientras usted no le abra su corazón a él no va a entrar. Recuerda que él es un caballero y él no entra donde no es invitado. Así es. Pero dicen que Dios pone el 99% y nosotros el 1%. Por eso la de la oveja. Ajá. ¿No? Y que le preguntaron por qué prefiere dejar él las otras 99 y ir solo por una que le perdí. Que es una noche. Excelente. No, ya para finalizar el podcast, yo siempre le pregunto a los invitados que vienen, pues, el podcast se llama Aprendiendo a Crecer. ¿Qué significa en su criterio aprendiendo a crecer? Dejar que el Señor lleve mi vida. Entregarle todo al Señor Jesucristo. Dejarle todo mi miedo, mis cargas, mis proyectos en sus manos.
aprender a decirle, Padre, que sea tu voluntad, no la mía. Eso. Excelente. No, muy bien, espero para muchas personas haya sido de mucha ayuda. Recuerden que siempre estamos con personajes diferentes todas las semanas. Siempre síganos en todas nuestras redes sociales. También vamos a la página de FINEC para que ustedes puedan ver si tienen algún capítulo cerca de su zona. Y espero les haya gustado. Muchas gracias. Eso.